Colores, seguimos acá en la segunda etapa de nuestro programa de Territorio Nacional TV. Esta vez ya nos acompaña el gerente deportivo del Club Nacional de Fútbol, Sebastián Taramasco, un hombre que ha trabajado en inferiores, un hombre que ya de la casa de hace muchos años. Y bueno, le agradecemos mucho el poder entrevistarlo y estar todos juntos para el hincha que nos está siguiendo de Argentina, nos han escrito de México, de varias partes de América mirando el programa, así que bueno, Sebastián, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, bien, bien. Buenas noches, Sebastián, un gusto. Muchas Un gracias gusto por... para mí, la primera vez que comparto con ustedes. Les deseo todo lo mejor en este emprendimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que hace poquito que estamos, pero la verdad que con trabajo y con sudor estamos tratando de hacernos un lugar y sobre todo para que le llegue al hincha en el mundo. Bueno, Sebastián, tenemos varias preguntas, obviamente, como hinchas y socios. Primero, preguntarte cómo es el cambio que estás viviendo, porque esto hace muy poquito, ¿no? Tú estabas en la parte de formativa de Nacional y te pasaste a gerente deportivo. Bueno, contanos un poco ese cambio, qué es lo que te movilizó. Sí, la verdad nos sentimos muy bien porque es un cambio de rol dentro de la misma familia. Es decir, llevamos más de 6 años en Nacional, vamos para el séptimo, y después de haber hecho mucho tiempo la gestión de las gerencias formativas o de la coordinación de formativas, nos ofrecen en realidad al comienzo de este año, estando Giordano como entrenador, eh, ante la posible continuidad de él, este cargo, en ese momento preferimos no tomarlo, esperar que que avanzara el año y terminara la temporada 2020 puntualmente. Y bueno, en conversaciones más adelante con el presidente, resolvimos hacerlo primero de forma interina durante un par de semanas, en esas semanas de definición de la temporada 2020, cuando Martín Ligüera tomó el primer equipo y no podíamos dejar a Martín y a su cuerpo técnico solos. Y ahí, bueno, nos sumamos en forma interina, como les decía, y a partir del mes de abril ya de forma definitiva. Y la verdad que es un desafío precioso, pero reitero, uno se siente muy bien rodeado, acompañado, conocemos la gente porque es prácticamente la misma. Nacional tiene ese valor incalculable de que tenemos toda el área deportiva, inclusive hasta el fútbol femenino, toda el área que comprende el fútbol en el mismo lugar. Por lo tanto, nos cruzamos permanentemente, somos todo parte de la misma estructura de trabajo, así que es mucho más simple que lo que de repente la gente piensa. Muchachos, libertad Bueno, yo absoluta. para romper el hielo un poquito, buenas noches, Sebastián. Lo mío es más que Buenas nada noches, Ramón. para informar a la gente, digamos, porque bueno, como que se mezcla a veces un poco el tema de los cargos, ¿no? El tema de gerente deportivo, digamos, Ujú. el trabajo de manager, que también esa palabra se escucha mucho. Yo quisiera que más o menos nos dieras un pantallazo general de tu función en el club. ¿Cómo no? Es muy simple. Con la venida de esta nueva comisión directiva, lo que se hizo en Nacional fue el nombramiento de un manager general, que es Iván Alonso, que es una persona que tiene a cargo tres áreas. Una de ellas es el área deportiva, una de ellas es el área deportiva, y por supuesto se mantuvo la cabeza del área deportiva con un gerente deportivo. En algún momento como lo que se formó fue una secretaría deportiva, bueno, hay un tema de rótulo ahí que confundió un poquito y se habló de secretario deportivo. En realidad es el histórico, el clásico gerente deportivo, es decir, somos un profesional, somos entrenadores de fútbol, que estamos a cargo de todo lo que es el área futbolística, propiamente dicho, porque hay muchos deportes en Nacional, como todos ustedes saben. ¿Ah? Así que de nosotros depende lo que es la primera división, el nexo con la comisión directiva, con el manager general, eh, estar cerca del cuerpo técnico para todo lo referente a logística, a coordinación, participar en los procesos, que me imagino que en algún momento del programa hablaremos de conformación de los planteles, etcétera, y también hacernos responsables de todo lo que es el área de formativa, ¿no? Con la llegada de Fernando Curuchet se terminó de complementar esta estructura
y hoy seguimos trabajando como se trabajaba. ¿Qué se me agrega con respecto a lo que, o el área que también tenemos a cargo con respecto a diferencia cuando estábamos en formativas, que trabajamos también en coordinación con el profesor Javier Noble, que es el coordinador de fútbol femenino. Hoy tenemos 4 categorías de fútbol femenino sigue creciendo, eso también pertenece a nuestra área. Es un poco, en resumidas palabras, en qué aspectos y en qué sectores del club nos estamos desempeñando. Bien. Sebastián, está bueno que lo aclares porque a veces, entre tantos rótulos, se complica un poco a veces definir un poco las funciones o de repente la gente desconoce las funciones que cada cargo posee. Bueno, la gente obviamente quiere saber nombres, quiere saber gestiones, quiere saber quién se va. Eso es algo que, sabiendo un poco cómo es la política del club, no te quiero complicar en ese aspecto. Sí, si de repente hay alguna posibilidad de salida, sí, porque eso no te bancaría ninguna negociación de Nacional, sino que es con Nacional en este caso. Pero hay un concepto que vamos escuchando mucho que es el tema del scouting, que Nacional tiene un scouting. ¿En qué está basado ese scouting? Porque me dicen que se ve jugadores de Argentina, que se ve jugadores de la B Nacional, de divisiones juveniles y demás, y después vemos en lo que son las incorporaciones que llegan, digamos, caras conocidas o nombres propios. Contar a la gente un poquito en qué consiste ese scouting y un poco si hay alguna novedad de salida de jugadores y también si hay gestiones iniciadas, no importa ni nombres ni posiciones. La manera de buscar, al fin y al cabo, la traducción literal del verbo scout es esa, buscar. La manera de buscar futbolistas o posibles futbolistas para el primer equipo nacional es muy variada, históricamente ha sido muy variada. En un equipo como Nacional tenemos una primera y gran vertiente de posibles futbolistas que son aquellos que nos ofrecen directamente, es decir, que no participamos nosotros de ningún proceso de búsqueda, sino de selección de lo que se nos están ofreciendo. Durante mucho tiempo, no solo Nacional, el fútbol uruguayo se remitió exclusivamente a ese modus operandi. Es decir, nos sentábamos, a veces había cosas que rompían los ojos y indagábamos por ellos, queríamos traer, suele pasar cuando futbolistas de cuadros en desarrollo en Uruguay tienen grandes rendimientos, encontrás un centrodelantero de un equipo chico que hizo 15 goles y empieza todo el mundo a traer atrás. O si no, nos remitíamos a lo que nos ofrecían y a seleccionar dentro de lo que nos ofrecían. Hace unos años que no solo Nacional, sino muchos equipos hemos cambiado, hemos intentado ser más proactivos en cuanto a la búsqueda. ¿Cómo es esa proactividad? Primero, definimos qué buscamos. Es decir, no solo el puesto, porque eso es muy simple, muy fácil. Mirá, tenemos un lateral derecho y damos otro, sacamos a buscar el lateral derecho, no es muy simple. No, perfil de futbolista que buscamos. ¿Ah? Es decir, estamos necesitando un lateral derecho, pero ¿con qué perfil? Con más característica defensiva, ¿con qué edad? ¿Con qué talla? ¿Con qué involucramiento en el juego ofensivo? ¿Con qué historial? ¿Con qué reserva o característica de punto de vista psicoafectivo o psicológico? Entonces, una vez que se arma, habrán escuchado por ahí todas esas nuevas terminologías, no son nuevas terminologías, pero terminologías de antiguas cosas aplicadas actualmente al fútbol, como el Big Data. Después que se empiezan a aparecer qué queremos, el perfil que queremos, salimos a buscar. Una vez que salimos a buscar, la forma ahí sí es variada. Nacional cuenta ya hace años con una tecnología y con servicios de plataformas muy actualizadas que nos permiten buscar ya sea en Uruguay o en Sudamérica o en el entorno, y además por momentos hemos solicitado la colaboración o el asesoramiento de algunas empresas que se dedican específicamente a esto. Eso fue para el periodo de pases anterior, en este momento no lo estamos desarrollando, nos estamos manejando nosotros mismos con nuestros propios equipos de finalistas, ¿ah? Y bueno, estamos en la búsqueda de los perfiles de los posibles futbolistas para este periodo de pases, y me animaría a decir, por lo menos para 1 o 2 periodos de pases. Porque muchas veces las oportunidades te marcan
poder tener prioridad sobre algunas cosas. Es decir, hay muy buenos futbolistas que de repente tienen una fecha de finalización de su contrato a partir del 1 de enero del 2022. Y tener este tipo de scouting, no quedar a la espera de que te lo propongan cuando le falten un mes para tener la finalización del contrato, es una manera de llegar primero. Pues. Y hace, por ejemplo, cuestión de la semana, incorporamos hasta algunas aplicaciones que existen hoy donde se mueve el mercado de futbolistas acá en Sudamérica. Es decir, la forma es muy variada. Con respecto puntualmente a cómo Nacional encara y encaró en este 2020, en este 2021, el scouting de jugadores, no me gustaría darle muchas más vueltas y pensar que es algo demasiado complejo. Yo diría, tal vez sea medio arriesgado lo que voy a decir, que no es tan difícil buscar jugadores para el Club Nacional de Fútbol, porque no cualquier jugador calza en la matriz del equipo grande, sea compatriota o sea extranjero. No es fácil. Entonces, ya de ahí de arranque se limitan un montón de cosas y hay un montón de futbolistas que son descartados, porque Nacional no es un equipo que pueda hacer una prueba, o pueda hacer un invento, o pueda hacer un tanteo. Eso por lo menos es mi visión de la cosa en primera división. Para eso hay un proceso formativo que nos provee de futbolistas, y si vamos a regar con un futbolista formado en nuestras divisiones juveniles. Y últimamente también hemos utilizado la tercera división como un punto de lanzamiento para probar jugadores de 18, 19 años que no fueron formados en Nacional, pero creemos que nos puede ir bien. Vamos a ir a los casos positivos, Cristian Oliva, Armando Méndez, jugadores que llevan la tercera división, que fueron escauteados, ustedes dicen, estando jugando en tercera división otros equipos, y en un año apenas en tercera división saltaron a primera división. También en otros que no nos ha salido tan bien, claramente, hace cuestión de 2 años llegó un centro delantero con mucho potencial, Cristian Duma, y lamentablemente no prosperó su pasaje por Nacional en primera división, porque margen de error siempre hay. Yo creo que eso lo tenemos que plantear más bien para tercera división, etcétera. En primera división de Nacional, por lo menos esta es mi visión personal, y tengo la suerte que ahora la comisión directiva me acompañe en este concepto. No estamos para andar haciendo muchas pruebas, hay que tener jugadores consolidados o jugadores con una posibilidad alta de tener actividad en un club grande que, reitero, no es fácil. Y más rápidamente y más cortamente te voy a responder la segunda parte de tu pregunta. No tenemos hoy ninguna decisión y opción clara de salida de jugadores a corto plazo. Hoy, y te digo ahora a las 20:48, de repente esto es una cuestión, como el primer pase ya empezó, esto en todo el mundo se está moviendo, esto es una cuestión, ya no se mide más en horas, se mide en minutos. Hoy no tenemos nada concreto. Sondeos, consultas, reales posibilidades, por lo que nosotros creemos, por vencimiento de contratos, de los futbolistas, yo creo que sí, que alguna salida va a haber. Facu. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches, Facundo, mucho gusto. Igualmente. ¿Y se ponen algún plazo en lo que es este periodo de pases? Porque se ha hablado de que si no se va nadie, Nacional no estaría de acuerdo en que se hagan incorporaciones. ¿Se pone un límite de fecha o para que pueda haber una salida y a su vez también una incorporación, o se van manejando las alternativas en paralelo a lo que puedan ser las posibles salidas? En tu pregunta está, de mi concepto, el punto neurálgico, la clave. ¿Por qué no podés fechas más allá del último día al último minuto del cierre de los periodos de pases de salida, que son distintos a los periodos de pase de entrada? Y eso complica en demasía. Nosotros estamos comenzando el periodo de pases, comenzó el periodo de pases hace 2 días, el lunes, y está terminando el 27 de agosto. En cambio, el periodo de pases en la grandísima mayoría de los mercados compradores termina por lo menos el 31, no se tira un poco más. Entonces, realmente es muy complejo, ¿no? Plantear alguna fecha
absolutamente interna. Nosotros tenemos la suerte en Nacional de tener futbolistas hoy con contrato vigente la mayoría, es decir, ningún jugador se puede ir, la mayoría no, todos, ningún jugador se puede ir de Nacional sin que Nacional firme y esté de acuerdo y puntualmente le ponga el aval a la salida. Eh, ha habido temporadas que no hemos tenido esa suerte. Eh, Hoy lo podemos decir que gracias a la planificación de la temporada se pudo hacer. Ahora, aquellos futbolistas cuyo contrato termina al finalizar esta temporada, eh, bueno, si llegan ofertas tenemos que analizarlas, porque si no estaremos arruinando el patrimonio del club y eso no es serio de ninguna manera. Sebastián, mi consulta es la siguiente. En el periodo de pases anterior, quizás tú todavía no estabas de gerente deportivo, este, y nosotros como hinchas y obviamente socios teníamos la duda de eso de cómo se armó el equipo en las decisiones, en la toma de jugadores, porque obviamente se estaba trayendo jugadores y no teníamos el técnico designado todavía. Hubo un periodo ahí. Y bueno, es entendible en el sentido en el tiempo, porque recordamos que se terminaba, estaba atrasado el clausura y la final del campeonato y se comenzaba ya la Copa Libertadores. Entonces, Exactamente. en cuanto a la decisión de los jugadores a partir de ahora, que tú tenés la dirección, la gerencia deportiva, ¿quién es el que toma la decisión de qué jugador viene o no? ¿Es el técnico? ¿Es los dirigentes? Verdaderamente me gustaría saber quién es el que dice, mira, yo quiero que me traigas este. Entiendo claramente, es muy clara tu pregunta, es muy concreta. Eh, Nosotros trabajamos con un grupo de personas, tres delegados de la comisión directiva, el manager general, el entrenador y quien les habla, y en ese subgrupo manejamos los futbolistas, las posibles contrataciones, y en la gran mayoría se trabaja por consenso. Eh, Tú hablabas recién del periodo anterior, el periodo anterior yo no participé directamente, me tocó el final ya con la mayoría de los jugadores, por lo menos entabladas las negociaciones, pero por ejemplo les puedo decir que había algún otro en la vuelta y cuando no hubo consenso se terminaron cayendo. Así que, y en eso hasta mi participación fue bastante definitoria y yo agradecí que a pesar de haber llegado sobre el final del periodo de pases, se me escuchara. En este periodo de pases estamos haciendo exactamente lo mismo, las reuniones son prácticamente periódicas y la decisión se trata de tomar por consenso. Normalmente no pasa, o puede ser que no pase, no siempre somos 6, 7 personas que no tenemos que estar todos de acuerdo, ¿ah? Pero una vez que está el nombre pronto, por amplia mayoría, o reitero, el consenso es el ideal, se eleva a comisión directiva, que al fin y al cabo es siempre la que termina contratando. La palabra del entrenador de turno es una palabra considerada. Y considerada también porque nosotros estamos convencidos que para no tener eso, para no cometer errores, tenemos que contratar un entrenador que estudiando su perfil tengamos plena conciencia que el día que le toque decidir sobre futbolistas va a coincidir con el perfil que Nacional quiere. No sé si me entiende. Sí, sí, Entonces, bueno, de esa manera es más fácil, es más fácil. Y los aristas que creemos de antemano, que el entrenador no coincide, en su periodo de contratación, que en este caso este año también fue demasiado acelerado y rápido, porque ustedes recordarán que tuvimos que enfrentar los dos últimos partidos, más las finales con un técnico interino, y con la clara decisión de Martín Ligüera previa y confirmada post de que no iba a seguir, pasase lo que pasase en primera división, ahí hubo que salir a pensar en entrenadores, y bueno, no quiero volver al tema. Normalmente cuando se contrata al entrenador y vemos que puede haber algún punto de divergencia, se plantea en el momento. Y en el momento, por ejemplo, se le plantea cómo se contratan los futbolistas, para que no piense el entrenador que llegado el momento va a ser él quien decida en exclusividad y que tampoco no va a ser escuchado, ninguno de los dos. Yo te lo Bien, pregunté, Sebastián. perdón, No, perdón. no, dale, No, dale. no, no, no. Dale, no, Yo perdón, quería iba a seguir. un tildito Dale, nada dale, más. vos, Miguel. Porque obviamente, si el equipo no anda y no hay buen manejo en el plantel, por lo general, los hinchas y los socios
van por el técnico. Te lo digo porque por el ambiente que hay en las últimas fechas. Pero bueno, lo podemos hablar más adelante, igual Rama. No, no, igual me parece que sí es una pregunta que es complicada de responder porque, bueno, todavía faltan fechas y ni hablar que necesita la valía y el apoyo de todos. Sebastián, mi pregunta iba más por el tema de que tú, bueno, estás en la coordinación de formativas, ¿verdad? Bueno, ahora el puesto lo tomó Fernando Curuchet y quería, bueno, que más o menos nos contaras y también a la audiencia, a la gente que nos está siguiendo, cómo se integró al equipo de trabajo, digo, en qué va a aportar Fernando, si también tú estás en contacto con él con respecto a los jugadores de las divisiones formativas. Y para complementar la pregunta, y ya de mi parte sería la última, si ves alguna joyita, algún jugador que vos digas, bueno, le pongo una ficha que de repente, sin dar nombre, ¿no? Obviamente, que vos digas, este jugador puede ser una esperanza para el club y pueda llegar a primera división y romperla en el corto plazo. Con respecto al trabajo de Fernando, sí, lo viene haciendo de forma como humildemente como creíamos que lo iba a hacer, porque es un profesional probado en esta faceta, ya que se desarrolló en dos clubes que tienen también buena estructura de formación de futbolistas, que son Defensor y Peñarol. Entonces era un poco correr con el caballo del comisario, saber que era una persona de muchísima experiencia y que nos iba a aportar mucho. Fernando comenzó, como ustedes saben, en el mes de mayo, perdón, y lleva, bueno, apenas 2 meses y poquitos días, y lo viene haciendo muy bien, lo viene haciendo muy bien. Él, al haber llegado después de empezar la temporada, está trabajando con los recursos humanos que Nacional ya tenía y bajo la estructura que Nacional tenía. En paralelo a su trabajo diario, está preparando un diagnóstico, porque también lo fuimos a buscar, porque creemos que tiene valor su mirada de este mundo de formativas, y como él dice, evalúa que está todo bien, muy bien encaminado, pero bueno, tenemos para el 2022 darle también ese toque de característica propia que le puede dar Fernando. Pero en realidad que hasta el día de hoy venimos trabajando en conjunto, permanentemente, todos los días trabajamos juntos en los céspedes y lo viene haciendo muy bien. Con respecto a los futbolistas, sí, sí, tenemos generaciones de muy buena capacidad. Eh, Tenemos una particularidad, este año las divisiones formativas tienen un calendario un poco especial, hay un solo torneo más largo de 19 fechas, de 20 equipos, no hay un parate en el medio, empezó tarde, fíjense que va recién la fecha 2, se va a jugar la fecha 3 ahora el fin de semana que viene, justamente los partidos clásicos de juveniles. Nada, la tercera división va a jugar un torneo más corto todavía, un uruguayo especial de 15 fechas, van 4. Entonces, no va a haber, y esto es bueno que el hincha y el socio que no se está viendo, lo sepa, no va a haber lamentablemente esas instancias que eran históricas, de a mitad de año hacer una pretemporada, subir jugadores de tercera o de cuarta o de quinta que los vieran, que después volvieran. No, va a haber que trabajar muy sobre el andar, porque aparte el parate que va a tener primera división va a ser muy corto, va a ser nada más que de 3 semanas. Pero sí, sí, futbolistas por suerte Nacional tiene un alto nivel de captación y un más alto nivel aún de formación de futbolistas, así que la esperanza está siempre presente. Sebastián,